Buenos días para todos, apreciados colegas y amigos. Dando continuidad a las conferencias que vamos a preparar para nuestro entrenamiento en el CLEMI con componentes cadavéricos, voy a hablarles de uno de los temas que me corresponden, el cual es la fijación del componente acetabular con el sistema LUMIC. Así que espero ser muy claro en los conceptos y ya tendremos oportunidad en Bogotá de revisar en forma personal con ustedes cualquier duda que tengan. En defectos acetabulares complejos, realmente, como el que están viendo, se han propuesto muchos sistemas, como anillos, cajas, mallas, metales porosos, custom made, otros elementos, con el ánimo de poder reconstruir esas pérdidas óseas gigantescas y tratar de aprovechar la biología acetabular. Sin embargo, cada vez encontramos problemas como son el hueso insuficiente, que hace referencia a la cantidad de hueso, y el hueso deficiente, que hace referencia a la calidad. Y este es un gran problema que vemos nosotros en los acetábulos y en los fémures, pero más en los acetábulos, donde queremos colocar implantes y logramos colocarlos, pero quedan totalmente en un hueso totalmente desvitalizado, con trastornos metabólicos importantes, o sea, realmente deficiente para soportar esas cargas y terminan aflojándose. Así que esto es importante tenerlo en cuenta y muchas veces pasa lo que están viendo ahí. Observen cómo realmente, aunque el implante se veía bien, al poco tiempo se ve luxado, suelto, suelta la copa, roto los tornillos, suelta el metal poroso. ¿Y por qué? Porque era un hueso deficiente. El cirujano pensó fue en devolverle cantidad a lo que le faltaba de hueso, pero olvidó la deficiencia. Así que es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Cuando los casos son complejos y la cantidad de hueso entonces es insuficiente, se han propuesto muchas cosas, ¿no es cierto? Y ahí vienen las copas de fijación del hueso ilíaco, que se convierten obviamente en una excelente opción. ¿Y qué es lo que pasa? A mayor pérdida ósea, ¿qué ofrecerle? Y aquí una de las ventajas del encuentro que vamos a tener con ustedes es que van a haber ortopedistas, oncólogos y vamos a ver cirujanos reconstructivos articulares. Y ante el mismo problema, seguramente va a haber mayor pérdida ósea, dado que el cirujano oncólogo muchas veces tiene que hacer resecciones muy grandes, no solo de tejidos blandos, sino también de hueso, para evitar dejar zonas invadidas por el cáncer. En cambio, nosotros, la ventaja como cirujanos reconstructivos articulares es que solo quitamos el tejido fibroso y tratamos de respetar al máximo la cantidad de hueso, dado que no tememos dejar algo del hueso porque no estamos ante un proceso oncológico. Así que tenemos la oportunidad de ustedes con el doctor Gómez ver cómo se maneja una copa LUMIC desde el punto de vista oncológico y cómo se maneja una copa LUMIC desde el punto de vista nuestro de cirujanos reconstructivos de cadera y rodilla. Ustedes ven ahí diferentes sistemas propuestos para cirugía ortopédica o oncológica de salvamento. Y ustedes ven las famosas copas high cream o en pedestal, muchos diseños que se han hecho. Y observen aquí a su izquierda el sistema LUMIC, que es una copa modular que sigue el concepto de las copas high cream, pero que obviamente viene con una tribología mejorada, con un sistema que permite usar doble movilidad, con un sistema que permite usar nitruro de titanio, que permite tallos cementados, que permite tallos no cementados y obviamente un sistema poroso que puede permitir la integración ósea. Así que cuando se piensa en una copa ilíaca es muy importante entender que el vástago de esa copa debe realmente quedar estable en un sitio que se conoce como el istmo del ilíaco. Esa es la región adyacente a la articulación sacroilíaca ubicada en el área supraacetabular y que por sus características permite que el tallo de la endoprótesis se enclave eficientemente en ese istmo del ilíaco, como lo estamos viendo aquí. La filosofía de la estabilidad primaria y funcional está en que nosotros los cirujanos articulares a veces puede que no nos quede tan exactamente colocado el vástago dentro de gran cantidad de istmos, dado a que mucho hueso del que hemos dejado puede estabilizar la copa en esta zona. Y esto pues desde el punto de vista de cirujanos reconstructivos de cadera nos va bien. Sin embargo, en otros casos, indiscutiblemente la principal estabilidad cuando no hay hueso la da el vástago ubicado en ese istmo.
Así que hay que saberlo identificar y saber llegar ahí al istmo para que realmente este sistema Lumig dé la estabilidad al implante. Rápidamente recordemos que Ring diseñó una copa muy conocida y está reportada y fue problemas más que todo de metalurgia. Él usaba un tornillo largo, si ustedes se acuerdan, la copa de Ring con Maquis-Farrar, y era una copa que entraba también hacia el istmo, y el problema fue más metalúrgico y falló por corrosión y metalosis y por falta de compliance que había entre la cabeza y el acetábulo. Sin embargo, muchos años de haberse colocado. Y ya el doctor Mammin en Inglaterra, mucho más diseños un poco más modernos y un poco más modulares en cuanto al polietileno y al metal, también habló de su copa con resultados, algunos de ellos muy satisfactorios. Entonces, volviendo al sistema Lumig, mi rutina y técnica en el manejo de estos casos es el siguiente. Les presento la copa de nuevo. Es un sistema totalmente modular, como están viendo, que consta de un cono, una copa de base y luego un inserto metálico al cual entra un polietileno de doble movilidad que se va a mover dentro de la copa y una cabeza de diferentes longitudes. Siempre que estos casos vamos a operarlo es fundamental contar con un quirófano adecuado y un arco en C. En lo personal siempre utilizo un arco en C porque, repito, es un abordaje no tan invasivo, no necesitamos liberar tantos tejidos blandos como se piensa. Y básicamente entramos y el arco en C nos ayuda mucho a ubicar. Aquí vemos una paciente en decúbito lateral, que opera en decúbito lateral. Ustedes ya verán al doctor Gómez, oncólogo, quien opera en decúbito supino, les mostrará la técnica de él. Tendrán la oportunidad en el CLEMI, en el cadáver, a ver las dos técnicas, el decúbito lateral y el decúbito supino. Y aquí vemos cómo este paciente, con las imágenes, el arco en C, para saber exactamente dónde estamos colocando el implante. Llevamos un planeamiento siempre minucioso, muy adecuado, imaginando qué cantidad de hueso vamos a tener y dónde vamos a ubicar el implante. Por eso es tan importante el arco en C. Y el montaje en esta posición, en decúbito lateral, es muy importante que el arco no nos estorbe, pero que sea fácil llevarlo al campo quirúrgico cuando necesitamos ver las imágenes. Contar con todos los recursos técnicos y humanos. Esta es una cirugía de alta complejidad por la magnitud de los defectos óseos, por el tipo de pacientes, así que necesitamos contar un quirófano. Este es el quirófano en el que operaba yo en el Hospital Militar y obviamente es un quirófano que cuenta con todos los recursos, por eso es importante que lo tengan en cuenta. Y en la técnica paso a paso es muy simple, viene un clavo roscado tipo Steinman con el cual uno va a buscar ese famoso istmo en la pelvis, paralelo a la articulación sacroiliaca, y cuando ya uno logra ubicar el clavo, ya viene un elemento que es como una trefina, que lo pueden ver aquí. En el número 2 es una trefina para estar un poquitico ampliar el terreno, y luego en el paso 3 ya ustedes ven, observan cómo se va a introducir una broca que es muy importante porque es cónica y es la que va a encargarse de hacer el canal para el vástago que vamos a colocar. Yo en lo personal, ¿qué prefiero? Inicio con una fresa en el sitio donde considero que está el inicio del istmo del ilíaco, y luego me voy muy despacio con una cureta en bayoneta para estar seguro que no estoy rompiendo las paredes. Es muy importante hacerlo, básicamente esa es la broca o la fresa que yo utilizo, que es una iniciadora. Obviamente ya había puesto el clavo y luego voy ampliando con la cureta para estar seguro que no hago una falsa ruta. Ya que logro eso, ya meto esta, obviamente, una broca que permite, es cónica y permite realmente llegar al sitio. Ustedes vean aquí en la proyección AP cómo se ve la dirección y cómo en la lateral vemos que se respeta totalmente la articulación la articulación sacroiliaca, y vemos cómo el vástago penetra perfectamente en el istmo, y ya ustedes ven aquí en el 5 cómo realmente ha llegado al punto donde uno quiere que esté. Luego se hacen unas pruebas con unos vástagos de prueba que tiene el instrumental. Siempre se utilizan las pruebas, nunca destapar nada hasta que no se esté plenamente seguro de lo que se necesita. Y aquí vemos con el sistema de prueba cómo se coloca, la manera en que hay que hacerlo. Todo el instrumental es muy sencillo de usar, pero es de mucho cuidado, por eso es importante estar seguro en el sitio del istmo. Introducimos el vástago
se verifica que hay un buen press fit y luego al vástago, cuando ya nosotros estamos seguros que todo está bien, pues colocamos la copa definitiva, que tiene una curva que debe quedar hacia medial, que es muy importante que esta curva quede hacia medial. Observe la medialización del componente. La idea no es que quede hacia lateral como están viendo ahí, por eso les marco la cruz en rojo, debe quedar hacia medial. Y en este momento, como lo estamos viendo, en la 15 se ve hacia medial, en la 14 se ve hacia medial, porque el componente que están viendo aquí en el tubo de titanio tiene un aumento en la parte lateral, y este sí usted lo puede girar 360 grados para aumentar la estabilidad y lograr que el implante quede perfectamente bien. Yo usualmente rimo el acetábulo con unos rímeres grandes de 58 a 60 para colocar una copa Lumic de 50. Esto me permite poder orientar mejor el vástago en el istmo del ilíaco y poder ubicar mejor la porción medial de la copa. Porque, repito, yo siempre termino dejando mucho hueso del acetábulo. Repito, el oncólogo generalmente no puede por el tipo de patología, pero nosotros, como no es por problemas tumorales, generalmente hacemos eso. Aquí unos tips a tener en cuenta. Miren la magnitud de este paciente con este defecto acetabular tan grande, ¿sí? Y aquí vemos cómo se colocó la Lumic. Si ustedes ven, entramos muy laterales. Si le hubiéramos introducido más ese clavo, hubiéramos entrado a la articulación sacroiliaca. Debíamos haber entrado mucho más verticales que horizontales, como lo están viendo ahí. Miren cómo quedó alejado el componente, y la idea era que hubiéramos logrado un mayor contacto óseo, como lo que están viendo aquí. Por eso es tan importante tener el arco en C y estar vigilando lo que están haciendo. A no ser un caso oncológico, realmente usamos más contacto del hueso con el implante, como lo ven acá. Por ello pueden ver que el vástago no va tan arriba en el istmo, porque tenemos muy buen contacto óseo. Esto viene recubierto, obviamente, de una porosidad que permite la integración ósea, así que para este paciente es casi como una revisión convencional y es de mejor pronóstico, lo que es lo que siempre queremos. Hay que respetar siempre la articulación sacroiliaca, porque si uno entra de una manera hacia la articulación, como están viendo aquí, pues eso va a producir un dolor terrible en el paciente y se puede considerar como una complicación. Hablo en la parte nuestra de cirugía reconstructiva de cadera y rodilla. Ya la parte oncológica, ellos les comentarán qué piensan cuando se ve la necesidad de hacer esto. Por eso ustedes se van a enriquecer con los dos conceptos y vamos a poderlo discutir ampliamente cuando estén aquí en Bogotá todos. Algunos casos, observen esto: una paciente con 3 cirugías previas en cadera derecha, severa pérdida ósea y un defecto acetabular de paredes y domo. Observen la magnitud del defecto. Lo que hicimos fue retirar los tornillos, la copa que estaba suelta, y colocamos esta copa Lumic, que si ustedes ven, aunque no está tan verticalizada, sí se logró muy buen contacto óseo del implante. Lleva hoy en día más de 5 años, aquí tiene 3, pero hay radiografías más modernas y la paciente está muy bien, caminando sin ningún problema. Por eso les repito que es muy importante lograr un buen apoyo. En este paciente, por ejemplo, si ustedes ven, hay un desprendimiento absoluto de la copa. No había realmente pared anterior ni posterior, no había domo, y por eso decidimos pensar más en una Lumic. Aquí ustedes ven cuando le hicimos el procedimiento y terminamos colocando un sistema con adecuada fijación y muy buena estabilidad para la pérdida ósea que había en el paciente. Así que este tipo de implantes exige selección adecuada de los casos y cirujanos con experiencia en el manejo de este tipo de implantes. Por eso para mí sí es muy importante recomendarles que es importante hacer talleres y entrenamientos previos, tanto en huesos de plástico como con piezas anatómicas. Esa es una de las razones de EDM Implantcast, de invitarlos a que realmente pues se tomen el tiempo de entender un poco más el concepto de este tipo de productos y que lo puedan tener ustedes en sus países para ayudar a esos pacientes con esos casos tan complejos, que estoy seguro nos traerán algunos casos para discutirlos en su viaje acá. Así que muchas gracias. Espero no haberlos confundido, sino que se motiven a entender un poco más este tipo de implantes, que seguramente los van a tener en Panamá y en Costa Rica. Aquí en Colombia realmente ya los tenemos hace un buen tiempo y nos ha ido muy bien. Solo me resta enviarles un abrazo y decirles que los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias.